Para empezar con la temática del día de hoy, vamos a hablar cómo ha evolucionado el mercado financiero, cómo están cambiando las expectativas de los inversionistas y cómo entendemos a las inversiones hoy. Y es que cuando hablábamos de inversiones, la conversación giraba en torno a una palabra, rentabilidad. Pero el mundo está cambiando. Cada vez más personas quieren saber no solo cuánto va a crecer su dinero, sino el impacto que tienen sus inversiones, a qué empresas apoyan, qué proyectos, pero sobre todo qué futuro están ayudando a construir. ¿Es posible invertir buscando rentabilidad y al mismo tiempo generar un impacto positivo? Esa es justamente la temática de nuestro webinar de esta noche denominado Más que rentabilidad, el valor de invertir con propósito. Para hablar sobre este tema tenemos una gran invitada, Cecilia Arandia Terán, oficial de Sostenibilidad e Impacto de Capital Más Safi, donde lidera iniciativas relacionadas con finanzas sostenibles, integración de criterios ambientales y sociales, medición y gestión de impacto y desarrollo de productos financieros sostenibles. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector financiero, con especialización en inversión sostenible, microfinanzas e inclusión financiera. Cuenta con una amplia formación en análisis de inversiones financieras, gestión de riesgos ambientales y sociales y medición de impacto. Cecilia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, ¿no? Yo muy agradecida por esta invitación a la Bolsa Boliviana de Valores y bueno, muy feliz de estar acá para poder conversar de este tema tan importante. Muchas gracias. Antes de entrar en el tema, Cecilia, cuéntanos un poco qué proyectos estás liderando desde tu puesto de oficial de sostenibilidad e impacto. Bueno, justamente en mi puesto de oficial de sostenibilidad e impacto, lo que hago es justamente integrar los factores ASG, apoyo todo desde el desarrollo de las políticas, acompañamiento en el desarrollo de políticas que son fundamentales para los marcos que tenemos en este sentido, pero también en acompañar justamente la integración de estos criterios desde el due diligence, pero también, por ejemplo, en acompañar a las empresas a cambiar y a transformar justamente sus prácticas hacia más sostenibles. Y otro punto fundamental es en el desarrollo de productos financieros sostenibles. Entonces, esos son principales mis marcos de acción prácticamente y en los cuales nos enfocamos desde Capital Masafi también. Qué bueno, vamos a hablar sobre un tema en el que realmente estás muy involucrada y vamos a comenzar para poner en contexto a quienes nos acompañan hoy día con la primera pregunta. Cuando hablamos de sostenibilidad en finanzas, ¿de qué estamos hablando realmente? Creo que es muy importante iniciar con esa pregunta porque justamente, bueno, si pueden ver una lámina que justamente le estamos presentando ahora en pantalla, para poder responderla es importante entender el espectro de lo que son del espectro de lo que son las inversiones sostenibles. Y en esa lámina van a poder ver dos extremos. Uno, lo que son las inversiones tradicionales y el otro extremo, lo que son la filantropía. En medio de estas se encuentra lo que son las inversiones sostenibles. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de inversiones desde que incluyen criterios éticos, por ejemplo, inversiones que adicionalmente están integrando factores ESG, que normalmente se llaman inversiones responsables, y un tercer pilar que se llama inversiones de impacto, que son inversiones que integran temas sobre todo o buscan solucionar buscan solucionar problemas sociales y ambientales a través de inversiones específicas que se realizan, que además también buscan generar retornos, o sea, no solamente buscan generar un impacto positivo, sino también generar retornos a un nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ese marco, esos tres niveles de inversión son parte de lo que es el espectro de las inversiones sostenibles, que muchas veces uno confunde que simplemente es un tema de impacto o simplemente de gestión de riesgos, es ambos, ¿no? Las inversiones sostenibles es poder integrar aspectos ESG desde un tema de riesgos, de un tema de oportunidades y obviamente para aquellos que van un poco más allá también de gestionar el impacto adecuadamente. Claro. ¿Crees que la sostenibilidad dejó de ser un tema opcional y pasó a convertirse en un criterio importante para invertir? Definitivamente, y esto es importante conversarlo porque muchas veces uno piensa que el tema de sostenibilidad es que hay que ir y es de la gente que tiene que impactar positivamente al planeta, que es de los medioambientalistas, que es un tema de los amantes de la naturaleza, cuando en realidad
no es simplemente eso, sino es un tema también de materialidad financiera. Y por esa razón debería ser un criterio importante en todas nuestras inversiones. Cuando hablamos de temas ambientales, sociales y gobierno corporativo específicamente, estamos hablando también de riesgos, riesgos que deberíamos integrarlos dentro de nuestras evaluaciones. Claro ejemplo, el tema de cambio climático, donde estamos viendo que este puede tener un impacto en nuestro portafolio. Entonces ya no estamos hablando simplemente de hacer bien al planeta, sino también de justamente de cómo el planeta puede afectar nuestras inversiones y el día de mañana afectar nuestros retornos ajustados a ese nivel de riesgo, ¿no? Entonces definitivamente cuando hablamos de inversiones sostenibles, también tenemos que tener ese enfoque de cómo esto tiene una materialidad financiera, cómo va a afectar a nuestro portafolio. Por esa razón, ya debería ser un criterio que todos deberíamos estar integrando, al menos desde el punto de vista de materialidad financiera. Claro, y es muy interesante cómo ha cambiado ese punto, ¿no? De esa mirada del mercado, el momento de invertir. Durante mucho tiempo solamente significaba generar rentabilidad, ¿no? ¿Cuánto gano con mis inversiones? ¿Qué ha cambiado hoy en el mundo, Cecilia, con los inversionistas para que también empiecen a mirar el impacto ambiental, social e incluso de gobernanza? Bueno, primero es importante mencionar, muchos creen inclusive de que las inversiones sostenibles partieron desde hace pocos años, ¿no? Algunos dicen, bueno, esto es ya desde unos 5, 10 años, pero en realidad va mucho más allá. Nace inclusive en los 60, donde entre los 60, 70, donde muchos inversionistas quieren empezar a invertir en cosas que va en línea a sus principios. Por ejemplo, yo no voy a invertir en armamento, yo no voy a invertir no sé, en temas no sé, de pornografía, de trabajo infantil, ¿no? Entonces, temas que realmente van en contra de los principios de las personas. Entonces, hay normalmente lo que es una lista de exclusión y ahí parte lo que son las inversiones sostenibles, ¿no? Parte desde un tema de exclusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Es que realmente las personas se dan cuenta de la importancia que tiene nuestro dinero al momento, o sea, de invertir, la importancia de tomar decisiones de inversión y cómo estas pueden generar cambios en nuestro ecosistema, en la forma que vivimos y en el mundo al final que deseamos, ¿no? Ujú. Y un punto fundamental es cuando, y sobre todo estos últimos años, lo que sí ha pasado es que empezamos a hablar cada vez más del tema de inversión sostenible desde un punto de vista, lo que mencionaba anteriormente, de materialidad financiera. Y cada vez se están presionando de esto y por esa razón muchos inversionistas cada vez lo están incorporando más porque se están dando cuenta que está afectando sus portafolios. Lo que hablábamos de cambio climático, el tema de biodiversidad también, por ejemplo, en temas de agua, cómo el estrés hídrico nos va a afectar a las inversiones que realizamos. Entonces, es un tema, ya no es un tema de gestión de impacto, ¿no? Sino es un tema de que realmente tenemos que empezar a integrar estos temas en nuestro portafolio y analizar realmente cómo estos van a afectar nuestras inversiones. Y por lo tanto, los inversionistas se están dando cuenta de eso y el último que lo haga realmente va a estar muy atrasado, Ujú. ¿no? Claro, y muchas personas todavía asocian lo que es la sostenibilidad con responsabilidad social o filantropía. ¿Cuál es la diferencia entre una acción social aislada y una inversión verdaderamente sostenible? Bueno, las acciones sociales aisladas normalmente no están integradas a lo que es la estrategia o al modelo de negocio de las empresas. Entonces, creo que ese es el punto más crítico e importante. Si una inversión sostenible quiere generar realmente un impacto positivo y escalable, tiene que estar integrada al modelo de negocio de la empresa y por lo tanto a la estrategia de la empresa. Cuando es aislada, normalmente estamos hablando de gastos, ¿no? Estamos hablando de cosas que, bueno, si tenemos el presupuesto lo vamos a hacer, ¿no? Que eso es típico en algunas inversiones normalmente de responsabilidad social empresarial Ujú. o de filantropía, donde si hay el dinero extra que nos sobró, lo vamos a invertir y va a ir para eso, ¿no? Cuando en realidad el tema debería enfocarse en los temas materiales para la empresa. Y aquí hablamos ya de aspectos donde la empresa puede generar un impacto. Hablemos de una empresa, por ejemplo, textil. En una empresa textilera, por ejemplo, temas de aspectos
aspectos, por ejemplo, de que simplemente son sociales. Puede ser una donación, por ejemplo, que hace para ropa para un colegio, justamente ropa para un colegio durante el año, ¿no? Cuando en realidad una acción que está realmente integrada a su estrategia o modelo de negocio debería tratarse, por ejemplo, de ver qué se hace con el tema de agua, de residuos, temas de igual si está utilizando materiales reciclables, porque el tema de textil, toda la industria textil es bastante contaminante, ¿no? Entonces ya es un enfoque de hablar de temas simplemente sociales, hablar de temas que están integrados, de la sostenibilidad integrada al tema de la estrategia empresarial. Entonces esa es la principal diferencia que existe entre ambos. Claro, tiene que formar parte del ADN de la empresa. Totalmente. Para aterrizarlo un poco más, Cecilia, cuando una persona toma decisiones de inversión, ¿cómo se traduce realmente este enfoque sostenible en la práctica? Bueno, quisiera hablarlo desde la perspectiva de un fondo de inversión, justamente que es la experiencia que tengo. En un fondo de inversión normalmente hay cierto proceso que se sigue. Algunos creen que, por ejemplo, el tema de inversión sostenible es seguir otro camino paralelo, cuando en realidad prácticamente es utilizar el mismo proceso que se sigue en el proceso de inversión normal, es añadiendo criterios ambientales y sociales. Desde, por ejemplo, el primer contacto que se tiene con la empresa. Por ejemplo, en el caso del screening, cuando uno tiene primer contacto con la empresa, uno tiene que ver si, por ejemplo, está dentro de la lista de exclusión que tiene la empresa, si, por ejemplo, sigue algunas actividades legales, si tiene algunos criterios ambientales, sociales o gobierno corporativo durante el proceso de due diligence. Se ven temas de impacto también, cuando hablamos de inversiones de impacto, por ejemplo, que era el primer espectro de inversión que mostrábamos al inicio en la lámina, si realmente esos criterios se están integrando adecuadamente. También en el proceso de la toma de decisiones, ahí vemos si en la toma de decisiones no solamente se habla de términos financieros, términos de riesgo, de mercado, sino también en temas de cómo la empresa está generando un impacto en el medio ambiente, en la sociedad, si está teniendo todos los salvaguardas ambientales y sociales, si es que está generando un impacto positivo adicional y posteriormente el seguimiento que se hace a la empresa, ¿no? Entonces realmente si vemos ese proceso de inversión, prácticamente es el mismo que utilizamos en el proceso de financiamiento normal, con la diferencia que se añaden justamente criterios ambientales y sociales en toda esa línea, ¿no? Y forman parte decisiva en la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones siempre tiene que incorporar estos aspectos cuando hablamos de inversiones sostenibles. Y justamente ahí aparece una duda frecuente, ¿no? Si este enfoque realmente cambia la forma de invertir o solo cambia el discurso. Desde tu experiencia, ¿qué diferencias son las que distinguen a una inversión tradicional y a una inversión con enfoque sostenible? Justamente lo que veíamos en temas, por ejemplo, del proceso de inversión que mencionaba anteriormente, en el caso del screening, cuando uno normalmente en un fondo, por ejemplo, de inversión, tiene ciertos criterios para ver si la empresa es elegible o no puede entrar a un fondo de inversión. En el caso de inversiones sostenibles, lo que se enfoca sobre todo se hace un screening además ambiental y social, ¿no? Entonces, por ejemplo, si además esa empresa está alineada a los objetivos de impacto del fondo, o puede ser además si tiene criterios de exclusión, por ejemplo, si tiene actividades que están en la lista de exclusión, probablemente no deberían contemplarse. Y además de eso también está la información que se evalúa. Por ejemplo, en un fondo tradicional se ven temas normalmente de financiamiento, de riesgos, ¿no? Cómo están los flujos futuros, la caja de la empresa, pero en este caso, en el caso de inversiones sostenibles, estamos hablando de eso, pero adicionalmente de, por ejemplo, cuántos gases de efecto invernadero genera la empresa, cuál es su consumo de agua, cuál es su rotación del personal, si tiene directores independientes, entre otros, ¿no? Entonces creo que es interesante ver que al final la información es mucho más rica y te ayuda a tomar mejores decisiones. Y al momento de tomar la decisión, también ves que, por ejemplo, en los fondos de inversión sostenible tienen normalmente equipos mucho más completos, en sentido de que tienen especialistas, obviamente, en diferentes áreas, sobre todo especialistas financieros, pero también tienen conocimiento o bases en términos de financiamiento sostenible. Por ejemplo, en Capital SAFI tenemos en nuestro comité de inversión tenemos personas que han sido capacitadas muchísimo en temas de cambio climático, en temas, digamos, críticos dentro de nuestro portafolio, y lo cual ayuda a que al momento de tomar las decisiones se estén tomando este tipo de criterios para ayudar a fluir justamente lo que son las inversiones sostenibles, ¿no?
Justamente acabas de mencionar, Cecilia, un punto clave que son los actores del mercado, ¿no? ¿Qué rol cumplen SAFIs, gestores de fondos y otros participantes del mercado para impulsar este tipo de inversiones? Creo que tenemos un rol fundamental en movilizar justamente estas inversiones. Tenemos que ser un canalizador, un promotor de estas inversiones, de movilizar capital, atraer capital a justamente lo que son las finanzas sostenibles. Em, Creo que estos actores son muy relevantes para ello, pero también, o sea, no solamente para crear fondos financieros sostenibles, pero también para poder integrar aspectos ESG desde una perspectiva de riesgo en los fondos actuales que ya tienen. ¿Y eso qué significa? Que si hay fondos de inversión, por ejemplo, si hay fondos de inversión que ahorita están escuchando en este webinar, les invito también a que empecemos a integrar estos criterios ambientales, sociales de gobierno corporativo. No es necesario que empecemos a crear un fondo nuevo de inversión de impacto, ahora que ya ha salido una normativa específica de la ASFI justamente para fondos sostenibles. No necesariamente tenemos que sacar nuevos fondos, ya con los fondos actuales inclusive se puede hacer muchísimo desde la integración de criterios ambientales y sociales de gobierno corporativo. Podemos gestionar estos riesgos y ser responsables también con las inversiones que hacemos en nuestro portafolio. Aquí ya aparece una idea muy importante, ¿no? La sostenibilidad dejó de ser un tema accesorio y empieza a convertirse en un criterio cada vez más relevante en las decisiones financieras. Vamos a comenzar un siguiente bloque, Cecilia. Vamos a entrar a uno de los temas más comentados en relación a este tipo de inversiones. Existe la idea de que invertir de forma sostenible significa ganar menos dinero. ¿Mito o realidad? Es un mito, definitivamente es un mito porque yo creo que la invertir de forma sostenible no se trata simplemente de que vamos a regalar dinero, no es filantropía, tiene un retorno. Estamos hablando de retorno, un retorno ajustado a un nivel de riesgo, ¿no? Por lo tanto, sí existe ese mito de que puede ser de que todo lo sostenible, ¿no? Ya es como regalar dinero, ya es hacer donaciones, que eso es definitivamente un mito. Ahora, también otro mito es creer que la sostenibilidad eh, o las inversiones sostenibles siempre te van a generar un retorno positivo. Eso también es un mito, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque depende mucho del tipo de inversiones que se realice. O sea, no siempre las inversiones sostenibles o van a generar un retorno mucho mayor a una inversión tradicional. No, no siempre va a suceder eso. Y hasta inclusive en algunos casos, sobre todo esos casos donde se quiere generar más impacto, existe lo que se llama un capital concesional, donde prácticamente lo que se hace es para tratar de llegar a problemáticas ambientales o sociales que hoy en día los inversionistas tradicionales lo ven muy riesgoso y dicen, mira, interesante todo, pero el retorno que tú me estás tratando de dar no justifica el riesgo que al final estoy enfrentando no justifica para nada el retorno que tú me estás dando. Por lo tanto, no me voy a atrever a entrar a esa inversión que me estás brindando. Entonces, para esos casos concretos, se ha creado este tipo de mecanismos como lo que es el Blended Finance, donde prácticamente hay inversionistas concesionales, donde brindan inversiones que al final son concesionales, que al final están dispuestos a dar un poco, a reducir ese retorno a cambio de que generes más impacto y que atraigas esos inversionistas tradicionales a la mesa, ¿no? Y que inviertan en ese segmento que realmente necesita justamente este tipo de inversiones. En esos casos, si vemos, ahí hay oportunidades donde hay inversionistas concesionales donde realmente están dispuestos a ganar menos retorno. Pero a un inversionista tradicional que tiene un enfoque de finance first, que está dispuesto a quiere generar ese impacto, pero tiene un enfoque de finance first, que significa primero el financiamiento del retorno que se genera, pues obviamente si como desarrolladores de fondos de inversión o inclusive estructuradores de diferentes instrumentos, si le damos un retorno menor simplemente porque es sostenible, estamos haciendo mal nuestro trabajo, porque ese tipo de inversionistas tenemos que buscar la forma de maximizar el retorno dado nivel de riesgo. Y donde más estamos viendo experiencias es que donde más apoya la sostenibilidad es justamente la gestión del riesgo de la inversión, porque ahí vas trabajando la empresa para mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. Y la otra cosa es que cuando hablamos de inversiones sostenibles, tiene un enfoque mucho más de largo plazo. No lo vamos a ver en el corto plazo, tal vez un impacto
directo en el corto plazo en el retorno de la empresa, pero tal vez sí en un largo plazo. Y esa es la expectativa que se tiene con este tipo de inversiones. Claro, eso es una muy buena aclaración, porque al final tenemos que generar un equilibrio entre invertir y generar rentabilidad, pero también tener este impacto positivo, que es el que ahora estamos buscando. Ahora bien, ¿cómo se combinan factores como riesgo, rentabilidad e impacto al momento de evaluar una oportunidad de inversión? Bueno, para esto me gustaría que vean la lámina que les estamos mostrando ahora en pantalla. Justamente en esta lámina pueden ver como es una gráfica prácticamente que es muy conocida, que es la frontera eficiente de impacto, donde en uno de los ejes pueden ver justamente el retorno ajustado al nivel de riesgo y en el otro de los ejes, en el eje X, van a poder el impacto esperado, pueden ver el impacto esperado. Y en esa frontera hay una lista de inversiones que se pueden realizar. Es como estamos maximizando el impacto y el retorno a un nivel de riesgo. Entonces, al momento de tomar decisiones, definitivamente de inversión de impacto, sobre todo, uno trata de comparar inversiones en esa línea, en ese marco. Por ejemplo, ahí van a poder haber algunos puntos o selecciones específicas de este gráfico donde pueden ver, por ejemplo, inversiones donde no generan esa misma cantidad de retorno ajustado a riesgo comparado a otras que sí se encuentran en esa frontera. Entonces, lo que se busca prácticamente en inversiones de impacto es tratar de maximizar estos dos, ¿no? El maximizar el impacto, el retorno y dado nivel de riesgo. En algunos casos puede haber un trade-off, es verdad, en algunos casos hay que tomar este tipo de decisiones, pero definitivamente este tipo de mecanismos ayuda a buscar generar justamente el mayor impacto dentro de tu fondo, dado un nivel de riesgo, ¿no? Claro, y seguramente ahí aparecen situaciones donde no todo es muy simple. ¿Cuáles son algunos dilemas o decisiones difíciles que enfrentan los inversionistas cuando comparan diferentes alternativas? Uno de esos es el plazo de la inversión. Versus mantener un nivel de liquidez. Como hemos hablado ya, el tema de las inversiones que realizamos en sostenibilidad suelen ser un poco más de largo, suelen ser, no necesariamente son, pero suelen esperar hacer, o sea, suelen tener un mayor plazo, ¿no? Entonces, ahí como gestores, por ejemplo, en nuestro caso, gestores de fondos de inversión, tenemos que saber gestionar el tema del plazo para mantener un nivel de liquidez adecuado en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, en este caso, sí es importante no exponerse mucho en el largo plazo, entonces hay que gestionar bien ese punto. Es un dilema que se suele enfrentar al momento de este tipo de inversiones. Otro tema es la diversificación. Vamos a ver mucho, sobre todo regionalmente, hay muchas inversiones de impacto, sobre todo, que están enfocadas a un segmento bien específico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de agricultura sostenible en Latinoamérica, todo está expuesto en temas de cacao y café, son los favoritos de Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque justamente muchos inversionistas se fueron a este nivel y están muy expuestos a estos sectores y por lo tanto puede ser que en la diversificación corras un poco la diversificación por estar expuestos a sectores muy concretos, ¿no? Otro tema es la profundidad y escala del impacto. A veces tienes que enfrentarte a inversiones, cuando hablamos específicamente de impacto, inversiones que tienen profundidad. Eso significa inversiones, por ejemplo, que vamos a decir, una inversión A, donde tenemos un nivel de impacto de una escala de 30 personas versus una inversión B que tiene una escala de 500 personas. Pero la inversión A puede generar, no sé, pues 30% de incremento de los ingresos de esas personas versus una inversión B que genera solamente el 5% de incremento de los ingresos de esas personas. ¿Cuál inversión al final inviertes? ¿En la A o en la B? ¿No? Entonces, si vemos, ahí hay retos que uno se enfrenta entre ver la profundidad del impacto y la escala del impacto, y eso es algo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros que formamos parte del GIN, que es el Global Impact Investing Network. Hemos visto que muchos inversionistas hablaban justamente de estos temas y se enfrentaban respecto al tema de cuando tienen que enfrentarse en este tipo de inversiones entre priorizar la profundidad o la escala, ¿no? Y el último que me animaría a decir del tema de justamente dilemas que tenemos es entre excluir, cuando ya no hablamos tanto de inversión de impacto, hablemos de inversiones más responsables desde el ámbito de responsabilidad.
en este caso de entre excluir inversiones o hacer un engagement en estas inversiones, ¿no? Muchos inversionistas dicen, prefiero excluir directamente a empresas donde no están generando un impacto y más bien están generando un impacto negativo. Y otros donde dicen, miren, está generando un impacto negativo, pero yo puedo apoyar estas empresas para que poco a poco vayan generando un impacto positivo, ¿no? Entonces hay esas dos versiones y muchos inversionistas tienen que enfrentarse justamente a estos dilemas. Claro. Eso demuestra que no existe una fórmula automática y que el análisis sigue siendo fundamental. Ahora, hemos hablado del tema de largo plazo, ¿no? En plazos de tiempo, muchas veces el mercado está esperando resultados rápidos. ¿Por qué el análisis de largo plazo, que lo has comentado, Cecilia, pero se vuelve importante cuando hablamos de sostenibilidad? Em, Y creo que lo hemos resaltado en varias preguntas, justamente este tema del largo plazo, porque las inversiones sostenibles suelen verse, sobre todo los beneficios de esta en el largo plazo, los costos de esta inclusive igual en un mediano o largo plazo. Y también el hecho de enfocarse justamente en el largo plazo ayuda a las empresas a prepararse poco a poco a poder alcanzar esas prácticas sostenibles. Nada es de golpe, ¿no? No es que uno de la noche a la mañana llega a ser sostenible, sino es un proceso, ¿no? Y un claro ejemplo acá que nosotros, bueno, yo justo he estado aprendiendo muchísimo sobre el tema que era de la agricultura regenerativa, que es un tema que me apasiona mucho. Ahí veíamos que, por ejemplo, para que un agricultor empiece de prácticas tradicionales a ser regenerativo, necesita mucho tiempo y necesita, por ejemplo, que para poder beneficios más o menos eran alrededor de 7 años aproximadamente para ver realmente esos beneficios en el suelo, de que, por ejemplo, sus suelos mejoren, que mejore los rendimientos de sus suelos y demás. Y por lo tanto, no es de la noche para la mañana este impacto, sino es un proceso y un proceso también paciente por parte de los inversionistas. Requiere también ello, ¿no? Y otro ejemplo que también, algo que nosotros, por ejemplo, en Capital Safi hemos hecho ha sido invertir justamente en un estudio, en dos sectores de inversión en los cuales invertimos. Un estudio sobre el cambio climático, sobre todo para ver cómo le va a impactar sobre todo a la cadena de suministro de las empresas que financiamos, cómo les va a impactar el tema de cambio climático en un corto, mediano y largo plazo. Y cuando hemos visto el impacto, y hemos hecho en diferentes escenarios climáticos, y cuando hemos visto en el largo plazo, si bien en el corto plazo iba un impacto, pero podía ser realmente gestionado con niveles de riesgo adecuados, pero cuando veíamos en un mediano y largo plazo, realmente el impacto era tremendo, ¿no? Entonces deberíamos estar preocupados, yo creo como inversionistas todos, en poder gestionar, acompañar a las empresas desde ahora para adelante, justamente nosotros que somos inversionistas, acompañar a estas empresas para estar preparadas para esos eventos, ¿no?, que se vienen. Claramente las temperaturas siguen incrementando y ese impacto se va a ver en largo plazo, estos riesgos se van a incrementar. Entonces, un poco para responder mejor a tu pregunta, creo que estamos viendo tanto en temas de beneficios, como lo que hablamos de la agricultura regenerativa, se van a ver en el largo plazo en muchos casos, pero también los riesgos estamos viendo que se van a intensificar en el largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, la mirada de un inversionista sostenible tiene que ser de largo plazo. Claro, y esto realmente tiene un impacto no solamente en este nivel o en el sector en el que estamos hablando, es un impacto general, ¿no? Y Totalmente. hablando de oportunidades concretas, así como hemos hablado de los sectores, este sector que comentabas, ¿cómo se identifican hoy las empresas o proyectos con verdadero potencial sostenible? Un aspecto importante para poder identificar empresas sostenibles es que era un poco de una pregunta que hablábamos anteriormente, ¿no? De que esté integrada a su modelo de negocio, ¿no? Que esté integrada en su estrategia empresarial. Si tiene iniciativas aisladas, es una muy buena noticia, ¿no? Es algo muy bueno de que tiene iniciativas, ¿no? Por ejemplo, paneles solares, que tiene, por ejemplo, iniciativas con su cadena de suministro, fantástico. Pero
que una empresa esté integrada a su modelo de negocio es maravilloso. O sea, no solamente es una buena noticia, sino que es maravilloso cuando una empresa realmente esté integrando estos temas. Entonces, identificamos empresas sostenibles cuando están integrando aspectos ambientales y sociales dentro de su estrategia y modelo de negocio. A veces uno igual cree que simplemente las empresas, lo que se llaman normalmente en el mundo, utilizan mucho lo que son empresas sociales, que aquí en Bolivia tiene otro término, no se utiliza el mismo término, pero las empresas sociales son empresas que han nacido ya con un propósito social. Ujú. En realidad, lo que te invita a la inversión sostenible es que no solamente las inversiones con enfoque, digamos, empresas con este enfoque con propósito social se tienen que invertir, sino también empresas que ya han nacido con un propósito netamente, digamos, de generar retornos, de generar, ¿no?, rentabilidad, pero que integren dentro de su estrategia aspectos ambientales y sociales, que realmente sean conscientes de los grupos de interés en los que están, que gestionen adecuadamente los riesgos en sus cadenas de suministro, en sus procesos y que además estén contribuyendo con soluciones. Ese es el tipo de empresas que obviamente se buscan. Y un fondo de inversión, por ejemplo, lo que hace normalmente es definir ciertos criterios de elegibilidad. Primero hay lo que se llama una teoría de cambio, por ejemplo. Primero dice, este es el impacto que quiero lograr y pone ciertos objetivos específicos de impacto y a partir de eso pone ciertos criterios de elegibilidad, a partir de los cuales se define si una empresa cumple o no ese tipo de criterios, ¿no? Y es así como se eligen normalmente las empresas sostenibles o de impacto para un fondo, por ejemplo, de impacto. Claro, y creo que aquí queda algo muy claro. Invertir con propósito no significa dejar de lado la rentabilidad, sino ampliar la mirada, entender el propósito, los riesgos, ¿no? Y los impactos que se tienen a largo plazo. Pasamos ahora a las oportunidades que existen hoy dentro de Bolivia, Cecilia, y en la región. ¿Qué sectores están atrayendo mayor interés dentro de las inversiones sostenibles? Tenemos algunos sectores de bastante interés en la inversión sostenible. Por ejemplo, tenemos el tema de biodiversidad. Antes hablaba muchísimo de cambio climático. Una época era Ujú. todo cambio climático. Hoy en día es todo biodiversidad. Entonces hay muchísima movida y eso es porque a nivel regional y a nivel internacional hay mucho movimiento de dinero que va justamente a este tipo de inversiones que apoyan, por ejemplo, en temas de naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, también temas de conservación, de restauración de suelos, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí hay una oportunidad fantástica para Bolivia porque realmente somos megadiversos en términos de naturaleza, tenemos una flora, fauna magnífica y creo que el sector agrícola es muy importante en nuestro país y por lo tanto creo que tenemos que acompañarlo a transitar a prácticas más sostenibles. Otro tema muy importante que siempre ha estado ahí presente es el tema a nivel global, el tema del tema energético y las tecnologías Ujú. limpias. Y aquí en Bolivia hoy, sobre todo, ya estamos notando, hay una crisis energética en el país. Entonces también eso agrava muchísimo la situación, pero también nos presiona, sobre todo a los que somos inversionistas, a que tenemos que acompañar esta transición, porque ya no es simplemente un tema de hacer el bien, sino es un tema de urgencia. Entonces tenemos también que acompañar justamente este tema y es una prioridad, sobre todo para el país. Y otros temas que también creo que son interesantes y que son tendencias es el tema de economía circular, que creo que también en Bolivia específicamente hay muchas oportunidades. También nuevamente en el sector agrícola hay bastantes oportunidades en temas de economía circular. Vemos sectores que están utilizando sus residuos para generar energía y eso es fantástico. O vemos sectores que claramente están reutilizando, buscando subproductos a través de los residuos y este tipo, y además los residuos cada vez van aumentando. Entonces, todos ese tipo de iniciativas definitivamente creo que son una oportunidad que los que aprovechan los residuos adecuadamente. Y voy a decir uno último que creo que es transversal. El tema de género. ¿Y por qué el tema de género? Porque justamente hace poco estuve en un evento de inversión de género y era muy interesante ver cómo realmente hay muchísimo potencial en este tipo de inversiones y además que realmente la mitad de la población mundial son las mujeres, somos las mujeres. Entonces, por lo tanto, ahí hay muchísimo potencial para aportar, justamente invertir hacia este tema que es de gran importancia y que además es bastante rentable porque las mujeres realmente son muy buenas pagadoras, eso las microfinanzas nos hablan, nos dicen Mm. sobre ello, así que creo que ahí hay importantes, es una tendencia que sigue y que es transversal a los otros temas, ¿no? Claro, y no cualquier proyecto logra captar este tipo de inversiones. ¿Qué características hacen que una empresa o proyecto resulte atractivo bajo un enfoque sostenible?
Para poder responder a tu pregunta, yo creo que ahí me voy a enfocar sobre todo a un concepto que nos gusta muchísimo en Capital Safi, que se llama la generación de valor compartido. Y es que buscamos, o sea, sobre todo las empresas que son más atractivas o las inversiones que son más atractivas son aquellas que generan o que a través de la generación del impacto ambiental o social generan un impacto económico para la empresa también. Entonces, ¿eso qué significa? Que por sí sola esa iniciativa o ese proyecto que está generando les está ayudando a escalar como empresa, ¿no? Eso es muy importante porque eso ayuda a que las empresas se sostengan en el tiempo, ¿no? Son iniciativas que no necesitan de donaciones o el visto bueno para simplemente decir, sí, o este año sí lo vamos a hacer, pero el próximo año no estoy segura si lo vamos a hacer, sino más bien son inversiones que continúan en el tiempo, son sostenibles en el tiempo y son escalables, porque por sí solas están generando mayores retornos o están reduciendo algunos costos, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tipo de inversiones son fundamentales y son sumamente atractivas. Desde el punto de vista de un inversionista sostenible, son sumamente atractivas estas porque por sí sola muestran la viabilidad financiera que tiene la iniciativa y por lo tanto la escalabilidad que tiene ese tipo de iniciativas, ¿no? Claro, y seguramente las expectativas de los inversionistas también han cambiado. ¿Qué buscan hoy los inversionistas cuando evalúan proyectos o empresas bajo este enfoque sostenible? Voy a responder tal vez por uno que no parece ser el más obvio, que es, por ejemplo, la viabilidad financiera. O sea, igual que las inversiones tradicionales, también se busca la viabilidad financiera. Ese también es un punto que se ve en las inversiones sostenibles. Y normalmente, y nos ha tocado muchas veces la puerta de proyectos interesantes de impacto, por ejemplo, que tienen un potencial sumamente de impacto, pero no consideran lo que es que sean viables financieramente. Y para un inversionista sostenible, nuevamente, esto no es filantropía. No estamos hablando de filantropía, sino que estamos hablando de inversiones que generan un retorno financiero. Y por lo tanto, es fundamental que sean viables financieramente. Pero ¿qué otros temas también se ven? Nuevamente, el tema de la relación entre riesgo y retorno, que hay un impacto claro también y medible. Es muy importante este tema de medición porque tiene que no simplemente decir, bueno, yo soy verde, sino que soy verde por X y Z razón y es medible, tengo métricas específicas de medición, es verificable. Y algo muy importante que a veces nos olvidamos también es la gestión adecuada de riesgos ambientales y sociales, o también lo que se incluye lo que son las salvaguardas ambientales y sociales. A veces las empresas tienen muy buenas iniciativas ambientales y sociales, proyectos muy bonitos, pero se olvidan de los impactos negativos que pueden estar generando en sus procesos o inclusive en su cadena de suministro, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de eso y es bueno que las empresas gestionen todos esos riesgos, asegurarse que no es que por generar un impacto positivo por atrás estás impactando negativamente a otros, sino que realmente estás gestionando adecuadamente todos estos riesgos. Entonces, eso buscan normalmente las empresas y bueno, el último que tal vez no es el menos importante, más bien creo que es una parte fundamental, es el tema de gobernanza y transparencia. Si no hay una gobernanza clara dentro de la empresa para justamente gestionar este tipo de proyectos, es difícil que un inversionista pueda verlo con buenos ojos, ¿no? Y también la transparencia, o sea, que sea muy transparente en esta gestión. Hablábamos de medición, que realmente haya trazabilidad de los datos para poder entender de dónde viene ese impacto y de tal manera que confiemos justamente en este tipo de inversiones para generar un impacto positivo a largo plazo. Claro, eso muestra cómo el perfil del inversionista está evolucionando, pues no solo busca rentabilidad, también está buscando el tema de impacto ambiental, social en sus inversiones. Y sobre ese punto, Cecilia, ¿un inversionista debe limitarse a seleccionar empresas de impacto o influir en las mismas? Justamente hablábamos, por ejemplo, de uno de los dilemas que era de excluir o de hacer un engagement con las empresas, ¿no? Y está muy relacionada a esta pregunta, porque a veces se piensa de que directamente de decir, por ejemplo, el típico ejemplo del petróleo, ¿no? Decir, bueno, son empresas que no están ayudando al tema de transición, hay que dejar de invertir en empresas para que hagan exploraciones en temas de petróleo y demás. Y en el mundo ha habido muchísimo de esto, ¿no? Ha habido muchísimo de inversionistas que han decidido sacar inversiones justamente han excluido empresas de petróleo justamente en esta línea. Pero también ha habido otro tipo de inversionistas y muchas de estas inclusive fundaciones donde han decidido directamente tomar la decisión de no solamente, no vamos a excluir a estas empresas, sino vamos a ayudarlas a que transiten a ser más sostenibles. Porque muchas veces el impacto no está en excluir a las empresas, sino en
acompañarlas en este proceso para que logren ser más sostenibles. Desde, por ejemplo, inversionistas de equity, donde directamente tomaban decisiones de voto, donde apoyaban a que las empresas justamente gestionen estos riesgos a través de la toma de decisiones en las empresas, pero también en deuda se puede hacer muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en Capital Safi lo hacemos, tenemos empresas donde estamos apoyándole a hacer una transición hacia cadenas libres de deforestación y conversión, por ejemplo, y a partir de esto acompañar a las mismas para reducir estos impactos en su cadena de suministro, que puede estar muy relacionada a estas problemáticas, ¿no? Entonces, por lo tanto, a tu pregunta, realmente depende del inversionista, de lo que quiere lograr, pero si es que tiene los recursos específicos para poder hacer un engagement activo con las empresas, realmente es una invitación para generar un impacto realmente positivo. Entonces, no se limita simplemente a seleccionar empresas las más sostenibles, sino también muchas veces implica acompañar a las empresas que existen hoy en el mercado, que están brindando productos y servicios hoy en día a nuestros mercados y acompañarlas a convertirlas a ser más sostenibles, ¿no? Y gran parte de este cambio es por el acceso a la información que ahora tiene el inversionista. ¿Cómo está influyendo el entorno digital y la disponibilidad de datos en las decisiones de inversión actuales? Este punto es fundamental porque sin datos muchas veces no podemos hacer mucho en términos de inversiones y es interesante. A nivel global hay muchísimas plataformas y ahí no voy a mentir, hay muchísimas plataformas que están brindando información de data ESG, sobre todo. Por ejemplo, tenemos Sustainalytics, es uno, MSCI es otro que están dando, pero lamentablemente no hay la data a nivel Bolivia. O sea, normalmente son empresas internacionales, suelen ser empresas que cotizan en bolsas internacionales y por lo tanto no mercados locales como en el caso de Bolivia. Por lo tanto, ahí hay una brecha que hay que hay que solucionarla en el caso, por ejemplo, boliviano. Sin embargo, hay otro tipo de herramientas y sistemas que están apareciendo a nivel Bolivia para que gestores como, por ejemplo, Capital Safi empiece a gestionar estos temas. Hay sistemas, por ejemplo, que han aparecido con inteligencia artificial. Por ejemplo, había una plataforma que se llama RepRisk, por ejemplo, que buscaba controversias de las empresas a nivel internacional, regional, inclusive de empresas bolivianas, donde con inteligencia artificial te listaba las controversias a las cuales se estaba enfrentando a una empresa y te las calificaba. Entonces hay ese tipo de herramientas, pero hay otras como que nosotros utilizamos. Por ejemplo, nosotros al momento de invertir en un productor agrícola, por ejemplo, necesitábamos verificar que no esté dentro de sitios de alto valor de conservación y que adicionalmente cumpla con nuestros criterios de no deforestación posterior a una fecha de corte que nosotros habíamos definido. Para ello hemos utilizado sistemas gratuitos, inclusive, que son como Mapbiomas, Global Forest Watch Pro, que son sistemas que hoy en día están disponibles para inversionistas que tienen este propósito, este enfoque de impacto para justamente empezar a hacer estos screenings, estas evaluaciones y ver si hay justamente un impacto negativo en esas inversiones. Y otras también como la medición de huella de carbono. PICAF, por ejemplo, es una donde realmente ha sido creada por inversionistas para justamente medir la huella de carbono de tu portafolio. Entonces nosotros utilizamos eso, hoy lo reportamos en nuestros informes. Entonces, en conclusión, hay mucha data que hay que medir, pero creo que cada vez más es accesible, cada vez más es más fácil poder obtenerla y sobre todo gestionarla. Y creo que Bolivia ahí tiene una oportunidad muy grande para empezar a gestionar cada vez esa data, ¿no? Claro, lo que hoy vemos es un inversionista más informado, más exigente y más consciente de sus decisiones de inversión, ¿no? Pasando a un siguiente bloque, Cecilia, vamos a hablar de un concepto que hemos hablado muchísimo durante toda la sesión, que es el impacto. Cuando hablamos de impacto en una inversión, ¿qué significa realmente? Cuando hablamos de impacto, estamos hablando del cambio ambiental y social positivo. Y este tiene que ser vinculado obviamente a una inversión, porque estamos hablando de inversiones o de financiamiento sostenible, y que tiene que ser medible, verificable, obviamente. Y cuando hablamos de estos, por ejemplo, medibles, que realmente tenga plazos, que no simplemente que digamos lo que hablábamos, ¿no? Que no simplemente sea soy verde, ¿no? Sino que realmente por qué soy verde, cuáles son esas métricas específicas que estoy reportando para demostrar que definitivamente soy verde.
inclusive metas, el plazo, el rango, el alcance, digamos, de estas metas, pero también que sea verificable, ese impacto pueda ser trazable, que podamos poder identificar de dónde viene ese impacto específicamente, inclusive, idealmente, que sea auditable por un externo, que un externo pueda auditar ese reporte, ese indicador específicamente de impacto. Entonces, cuando hablamos de impacto, estamos hablando justamente de eso. Y sobre todo, también hay un concepto que se habla muchísimo en la inversión de impacto, que es que este impacto tiene que generar adicionalidad. Eso significa que si no hubieras generado, si tú como inversionistas no hubieras entrado a esa inversión, ¿hubieras realizado realmente ese impacto o no? ¿no? Entonces ahí vemos cuál es la adicionalidad de ese impacto. Es algo que es un poco más difícil de medir, pero sí es importante también tomar en cuenta si existe esa adicionalidad, perdón, en temas de impacto, ¿no? Y muchas personas podrían pensar que medir impacto es así de complejo. ¿Cómo puede entenderse o evaluarse un impacto de manera sencilla? Bueno, justamente tenemos una lámina que me gustaría que la puedan ver ahí, que es justamente lo que son una metodología de evaluación de impacto que se utiliza mucho en la inversión de impacto, en inversionistas de impacto. Por ejemplo, los miembros de Global Investing Network justamente promueven este tipo de metodologías, que son las 5 dimensiones de impacto, porque la realidad es que evaluar impacto es complicado si es que, por ejemplo, lo hacemos estadísticamente, ¿no? Hay cierto tipo de metodologías, tal vez en el webinar tenemos algunos economistas dirán, bueno, hay que buscar el grupo de control, el grupo de tratamiento para evaluar el impacto que quiere generar, ¿no? Entonces hay este tipo de metodologías, pero son costosas, es difícil muchas veces de poder gestionar este tipo de mediciones y por lo tanto no necesariamente se pueden hacer, y más aún si tienes un portafolio con diversas inversiones de impacto, ¿no? Entonces, ¿qué metodología es esta que les traigo ahora? Son las 5 dimensiones de impacto, son 5 dimensiones como pueden ver ahí, que son 5 preguntas prácticamente, y en cada una se abordan diferentes temas. Uno de esos es el qué es qué es el impacto, cuál es el impacto que se está generando. También tenemos el qué, también en uno de estos también encontramos, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de la profundidad del impacto, ¿no? De cuánto realmente es el impacto. Entonces ahí vemos la profundidad de ese impacto, de la escala de ese impacto y también de la duración de ese impacto. Entonces se trata de medir no solamente el output de un impacto, es decir, por ejemplo, hemos impactado 500 productores, hemos generado que esos 500 productores generen un mejor rendimiento en un 30%, por decir cualquier número, ¿no? Es muy diferente ello. Entonces, estas 5 dimensiones de impacto que más bien les invito justamente a que la busquen, están de libre acceso a este tipo de metodologías, es que es una metodología que te ayuda a medir el impacto en inversiones de forma que sea mucho más fácil hacerlo. Entonces, la idea es ahí poder entender no solamente cuál es el impacto, sino cuál es su profundidad, quién es el beneficiario de ese impacto, si es un grupo vulnerable o no, y también la profundidad que habíamos hablado y estos temas, y también si existen riesgos en ese impacto. Por ejemplo, una de las dimensiones de estas 5 dimensiones menciona los riesgos que existen detrás de ese impacto, porque no necesariamente por decir que ese impacto listo, ya perfecto, esta empresa pasó, sino que puede haber riesgos de que no genere ese impacto deseado durante el tiempo. Entonces, esta metodología te ayuda a entender cuáles son esos riesgos de que no se genere el impacto deseado. Entonces, es una metodología realmente fantástica, la cual les invito a explorarla. Y a partir de esta se calculan 3 tipos, o hay 3 tipos, digamos, de inversiones. Una es evitar daños, que se llaman el ABC. Una es evitar daños, que viene en inglés avoid harm, por eso es el A, el B de benefit stakeholders y C de contribuir a soluciones, prácticamente. El primero, que es evitar daños, justamente lo que busca es, lo que vemos es empresas que están tratando de que si están generando un impacto negativo, que ya no lo hagan, ¿no? Normalmente la inversión de impacto no suele invertir en esas, pero sí las inversiones responsables trabajan muchísimo en ese ámbito. Luego está otras que son beneficiarios stakeholders, que es todos los grupos de interés que tiene la empresa, pues cómo podemos generar un impacto positivo en los mismos, reduciendo o, por ejemplo, mejorando las prácticas laborales, ¿no? Mejorando la eficiencia energética, entre otros aspectos que pueden estar dentro de este. Y el último, que es el favorito de la inversión de impacto, que es justamente contribuir a soluciones, que es busquemos soluciones específicas a través de los productos, servicios y procesos que tenemos dentro de la empresa. Entonces,
Esta metodología realmente es fantástica y también es comparable entre diferentes fondos de inversión, entre diferentes inversionistas que están buscando el impacto, así que nos ayuda a entenderlo de forma mucho más clara. Claro, los invitamos a que revisen lo que comentaba Cecilia de esta metodología para verlo de forma más clara y medir y ver estos indicadores de una manera clara y sencilla. Hoy muchas empresas están hablando de sostenibilidad. ¿Cómo diferenciamos un compromiso real de una estrategia de marketing? Y aquí entra otro concepto que es el greenwashing. Creo que es importante tener un compromiso real versus una estrategia de marketing. Y creo que ahí algo es importante, ¿no? De tener claro lo que es la evidencia y la coherencia. O sea, creo que tiene que haber evidencia realmente de la data que se tiene y tiene que ser coherente y no simplemente lanzar un discurso, ¿no? De lo que es el impacto en general, sino realmente que tengas evidencia y que sea coherente. Para eso tenemos que tener métricas. Hablábamos de medir impacto hace unos segundos. Y es importante hacer esas mediciones de impacto. Hoy en día hay muchos estándares para medir, ¿no? Tenemos el GRI, donde hay una lista de indicadores, tenemos SASB, sobre todo para temas de materialidad financiera, que igual hay diversos indicadores que se pueden medir. El IRIS Plus, también les invito a que lo busquen, que también hay una lista de indicadores de impacto. Entonces, hay tantas listas de métricas, pero la cosa es entender cuál es tu propósito y cómo lo vamos a empezar a medir, ¿no? Entonces, la evidencia es importante. Otro tema es que haya recursos asignados para ver que realmente hay un compromiso real, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, sí, vamos a hacer esto, pero realmente hemos asignado recursos para eso, tenemos el equipo asignado para eso, tenemos los recursos necesarios para abordar estos temas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante también a considerar, que también esté integrado en el negocio, que influya en el proceso, sobre todo que el proceso, por ejemplo, que incluya, por ejemplo, estos temas realmente, que no sea simplemente de un área de sostenibilidad, sino que sea transversalmente a toda la empresa y por lo tanto esté integrado al modelo de negocio, que haya rendición de cuentas, es otro tema para ver que realmente haya un compromiso real, que el directorio sabe sobre estos temas, sabe el impacto que se está generando, entonces es algo que también hay que responder. Y obviamente el más tal vez obvio es que la información sea verificable, ¿no? O sea, que realmente haya información, data concreta, idealmente que sea pública, que con data concreta que se muestren planes de acción, avances, inclusive incumplimientos. Esto pude alcanzar, esto no pude alcanzar, y que también pueda ser auditable, ¿no? Que eso sería lo ideal. Y por eso justamente la confianza se vuelve fundamental en este tipo de inversiones. ¿Por qué la trazabilidad y la transparencia son tan importantes hablando dentro de este tipo de inversiones? Y justamente para poder responder a tu pregunta, creo que es importante ver que cuando hablamos de inversiones de impacto, si no tenemos la trazabilidad de este tipo del impacto que se está generando, si no comprendemos de dónde viene ese impacto y no tenemos trazabilidad de esos datos, no tenemos certeza de que el impacto realmente se ha logrado y por lo tanto estaríamos fallando el deber fiduciario que tenemos con nuestros inversionistas que están invirtiendo en un fondo con estas características. Por lo tanto, es importante tener esa trazabilidad de datos. Y otro factor, otro factor importante que no solamente afecta al inversionista que está confiando justamente su dinero en un fondo, por ejemplo, de inversión, sino también en el mercado como tal, porque ¿qué es lo que pasa? Y ha pasado mucho eso en el tema de bonos temáticos a nivel global, en un inicio cuando no había claridades o no se seguían muchos criterios, como en el caso de Bolivia, que hay, por ejemplo, que hay una norma que te exige justamente que sigas, por ejemplo, el ICMA. En casos globales muchas veces se ha desconfiado de este tipo de bonos porque no había claridad justamente en poder generar ese impacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que inversionistas empezaron a desconfiar de esos bonos sostenibles, sociales, verdes, porque no estaba mostrando la trazabilidad que existe en este tipo de impacto que podría generar esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer esta trazabilidad. Por eso, por ejemplo, en el caso boliviano ha sido muy importante la guía, por ejemplo, que sacó la Bolsa Boliviana de Valores, donde te dice realmente que tienes que hacer esa trazabilidad. Tienes que demostrar ese impacto que estás generando, porque de lo contrario hay una desconfianza en el mercado. Y eso no solo afecta a uno, afecta a varios y sobre todo a aquellos que realmente están dedicando tiempo, recursos, dinero para generar ese impacto positivo, ¿no?
Claro, pensando en una persona que recién empieza a interesarse en esos temas, ¿qué señales básicas debería observar para identificar información sostenible? Algo que, por ejemplo, nosotros buscamos bastante es que exista una metodología clara, ¿no? Cuando buscamos, nosotros leemos, somos los que leemos los informes de sostenibilidad. Algunos dicen, ¿quién es el que lee tantos informes de sostenibilidad? Pues nosotros como inversionistas sí lo hacemos, entramos a todas las empresas que nosotros invertimos y que realmente tienen un informe de sostenibilidad, lo descargamos y lo leemos. Y ahí buscamos, por ejemplo, si hablan de algún tema, de algún dato en específico, hemos generado tanto reducción de gases de efecto invernadero, ok, ¿cuál es la metodología por detrás que demuestra que realmente estás generando este impacto que estás mencionando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las metodologías también vemos si hay algunos supuestos, porque hay supuestos fuertes que pueden estar tomando y que no los estamos considerando, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, es una señal, un dato importante para demostrar que realmente ese impacto se está generando. Otro es que lo que hablábamos anteriormente, que no sea simplemente, bueno, yo soy verde y que, bueno, que en la página web de la empresa esté todo verde y listo, ¿no? Sino que más bien queremos ver cifras concretas, queremos ver cuánto es ese impacto que se ha generado, si hay fechas, alcances, unidades de medida, o sea, realmente datos concretos que nos ayude a capturar, ¿no? Igual cometemos el error y también ahí me incluyo porque a veces uno dice, bueno, prácticas laborales, uno pone en general, sí, cumplimos todo muy bien, ¿no? Hacemos excelentes prácticas laborales en nuestra empresa, pero al momento de entrar en la data, ahí es donde tenemos que reportar sobre todo, por ejemplo, temas de rotación del personal, realmente cuántas mujeres tenemos, no solamente en líneas general en la empresa, sino también en los diferentes niveles, las brechas salariales y otros datos. O sea, la data es fundamental, entonces es importante ver que existe esa data, ¿no? Y obviamente tenemos que contrastarla. En el caso de un inversionista de impacto, sobre todo, es fundamental esto de contrastarla con información en campo. Muchas veces no se puede simplemente con la data poder cerciorarse justamente de que se ha generado ese impacto con, bueno, hemos reducido tanto de gases de efecto invernadero, hemos mejorado estas prácticas en nuestros suelos, sino con una verificación en campo es fundamental y ayuda muchísimo a demostrar que realmente o validar realmente lo que uno está viendo en este tipo de reportes, ¿no? Claro, creo que aquí también queda una idea muy importante. No basta con que una empresa diga que es sostenible. Tiene que demostrarlo, tiene que demostrar el compromiso, qué resultados está generando para que pueda generar confianza en los inversionistas. Vamos a pasar al siguiente bloque, Cecilia. Vamos a hablar del contexto boliviano. ¿Cómo describirías actualmente el panorama de la inversión sostenible en Bolivia? Creo que es muy positivo, definitivamente, porque, y lo comento con los ojos de hace alrededor de 5 o 6 años hacia atrás. Recuerdo la primera vez, yo me acuerdo que estaba en una de las primeras sesiones de la Mesa de Finanzas Sostenibles, por ejemplo, en la cual éramos dos organizaciones ahí metidas dentro de esta mesa, ¿no? Hoy en día esa mesa tiene bastantes actores, o sea, hay muchísimos actores, tanto financieros de la banca, tiene SAFIS, la Bolsa Boliviana igual es muy activa en la misma, ¿no? Y otros actores que están metidos en esta, ¿no? Entonces, ver ese cambio realmente es una alegría, o sea, realmente estamos viendo de lo que éramos, no estamos en pañales, o sea, muchos dicen, recién estamos iniciando, no, era hace 5 años tal vez atrás, donde realmente no se hablaba mucho de estos temas y eran poco conocidos, pero hoy en día hay cada vez más. Otro tema importante acá es que con justamente la emisión de bonos temáticos ha sido realmente un hito fundamental en nuestro mercado. Justamente el hecho de que haya salido esa normativa y que a partir de la misma han salido 3 emisiones de bonos temáticos, tanto del BDP y el Banco Sol han ayudado muchísimo a que otros ahora se están preparando empresas, sabemos, hemos escuchado muchas empresas que se están preparando en ese sentido y por lo tanto es bastante positivo realmente ahí demuestra de que hay un potencial muy grande en el mercado. Y la muy buena noticia que tenemos desde hace unas semanas atrás, que ya salió una normativa, por ejemplo, para justo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Justamente de fondos sostenibles, ¿no? Sobre todo la normativa que sacó ASFI tiene el enfoque de fondos sostenibles y con una mirada de impacto. Todo lo que hablábamos de impacto específicamente, pues esta norma está enfocada para eso. Es una excelente noticia porque esto nos va a permitir, sobre todo a las que son SAFIs, a los fondos de inversión, a que saquemos este tipo de
de fondos de inversión que genera impacto, y creo que hay un potencial muy grande. Entonces, definitivamente hay que aprovechar estas oportunidades que nos da la inversión sostenible, promover este tipo de acciones y bueno, también colaborar entre diferentes actores. Creo que es una actividad donde no solamente están un actor, sino son varios, ¿no? Y nosotros en el camino hemos encontrado muchos aliados para poder hacer lo que hoy hacemos en nuestros portafolios actuales. Y creo que también esa es la mirada del país, ¿no? De ser un referente también en lo que es la inversión sostenible. Muy interesante ver cómo se está moviendo el mercado local en relación a todo lo que son las finanzas sostenibles. Y para entrar un poco más a nivel de sectores, Cecilia, si bien ya has comentado y hemos hablado de qué sectores están generando este interés en nuestro país, ¿cuál consideras es el que tiene mayor potencial de desarrollo sostenible? Voy a enfatizar justamente en el caso de energía, que creo que por justamente lo que hablábamos de la crisis energética, creo que hay muchísimo potencial y además hay un llamado a la acción de nuestro país. O sea, tenemos que abordar este tema, tenemos que abordar esta problemática y por lo tanto, y además lo bueno es que también el gobierno está tratando de promover justamente este tipo de mecanismos de abordar este tema. Entonces, no solamente es ¿no? el sector privado, por un lado, el sector público, sino que podemos hacer alianzas público-privadas justamente para abordar este tema. Así que creo que es un factor fundamental. Otro que también, que no lo mencioné antes, pero creo que hay muchísimo interés y movimiento del mismo, que lo hemos visto desde hace varios años, ha sido el tema de construcción sostenible, que ha habido bastante movimiento en torno a este. Ha habido actores del tema de construcción sostenible donde han tratado, inclusive están generando su taxonomía interna propia como el sector de construcción. Entonces creo que hay que buscar también opciones de inversión donde realmente ya están abordando estos temas, ¿no? O sea, que ya no es que les tienes que convencer de que el tema sostenible es fundamental, sino que ya ellos ya saben, ¿no? Estas empresas ya saben de que este tema es fundamental en sus procesos, en sus prácticas y que por lo tanto pueden generar un impacto positivo. Entonces, voy a lanzar esos dos que creo que son interesantes y que creo que pueden aportar muchísimo al país. Y en todo el proceso, el mercado de valores también puede tener un rol importante. ¿Cómo puede aportar el mercado y los distintos actores financieros al desarrollo de este tipo de inversiones? Creo que lo habíamos hablado un poco antes, ¿no? De que definitivamente un tema importante es que se empiece a integrar aspectos ESG de forma transversal, o sea, no simplemente de que hay que empezar a desarrollar productos financieros sostenibles, promover, por ejemplo, también más bonos temáticos, invitar a más empresas a que se animen justamente a la emisión de bonos temáticos. Ese es un paso fundamental, ahí hay muchísimas oportunidades, pero también que fondos de inversión, inclusive sectores fuera del mercado de valores, por ejemplo, la misma banca, por ejemplo, empiecen a integrar factores ambientales, sociales y el bien corporativo en sus procesos de inversión, en su toma de decisiones también, ¿no? Porque esto va a ayudar a que veamos qué es lo material en nuestro portafolio, dónde hay mayores riesgos y si estamos siendo responsables en nuestras inversiones, en nuestro financiamiento. Entonces, creo que eso es importante. Y otro aporte que creo que el mercado, y sobre todo el mercado de valores, tiene que hacer es que tenemos que empezar a democratizar lo que es el mercado de valores. Creo que es un mercado que actualmente no tienen todos el acceso de poder llegar. Y creo que ahí hay oportunidades fundamentales. Veíamos empresas de menor tamaño, por ejemplo, que les cuesta mucho más acceder a a este mercado. Y muchas de estas empresas ya tienen muchos este chip de sostenibilidad y por lo tanto democratizar este mercado va a ayudar justamente que éstas puedan acceder al mismo. Busquemos soluciones, que realmente busquemos formas creativas para poder llegar a justamente estos segmentos medianas, pequeñas empresas desde el mercado de valores sería, creo, una oportunidad muy relevante para también lograr un impacto importante dentro del mercado y también, y no solamente hablando de empresas, sino también diferentes tipos de inversionistas. Creo que hay muchos inversionistas y esta iniciativa de los webinars es fantástico porque muchos inversionistas no conocen sobre el mercado de valores. Entonces creo que es importante el hecho de que actores de ahora, diversas personas estén inscritas en estos webinars. Es fantástico porque conocen un poco más del mercado de valores y la idea es que cada vez haya mayor acceso a las personas bolivianas justamente a este tipo de mercados. Entonces creo que ahí tenemos un rol fundamental de todos los actores del mercado de valores para democratizar justamente este sector.
Y hablando sobre este tema, ¿cuáles son las principales brechas que Bolivia todavía necesita superar en esta materia? Em, bueno, uno de los temas en temas de inversión sostenible, específicamente hablando, el tema del pipeline es difícil. Uno hablábamos, por ejemplo, de democratizar justamente en el mercado de valores, es justamente porque muchas empresas no tienen o que generan un impacto positivo, pueden llegar a ser todavía pequeñas o medianas y no tienen o pueden acceder por los criterios, justamente las barreras que tienen al momento de ingresar a este tipo de inversiones. Entonces, definitivamente el desarrollo del pipeline todavía es complejo porque somos un mercado pequeño, ¿no? Entonces no hay muchas oportunidades de inversión, pero creo que ahí también tenemos que apoyar a las empresas justamente en esta transición, a ayudarlas a que puedan lograr estos impactos. Y creo que ahí hay iniciativas muy relevantes, hay organizaciones, por ejemplo, que les están apoyando. He escuchado, por ejemplo, agencias de bolsas que están apoyando a muchas de estas empresas para poder emitir estos bonos temáticos, por ejemplo, les están ayudando para que empiecen a ingresar a este tipo de mercados y también otros fondos de inversión que preparan también a las empresas justamente para que puedan acceder al mismo. Entonces, el pipeline, el desarrollo de pipeline en desarrollo sostenible tiene sus complicaciones, pero no es imposible. Yo creo que tenemos que trabajarlo, es un trabajo duro, pero hay que hacerlo, ¿no? Otro tema que hablábamos anteriormente es el tema de la data. Como mencionaba, a nivel global hay bastante data, pero a nivel local hay un reto. Entonces, ahí si hay alguna universidad que, por ejemplo, nos esté escuchando, actores de la universidad, les invito también a que hay oportunidades inmensas de poder hacer algo. Por ejemplo, veíamos de que el tema de metano en Bolivia, nosotros vemos muchísimo el tema de ganadería y no hay, o sea, tenemos que buscar referencias en temas de medición de metano a nivel Brasil, a nivel Argentina, para poder capturar este tipo de cálculos en nuestros portafolios. Entonces, no tenemos data a nivel Bolivia, ¿no? Entonces, las instituciones, la academia es fundamental en este caso y por lo tanto estas brechas de data son fundamentales abordarlas y creo que este tipo de alianzas puede ayudar. Y tal vez la última brecha y sobre todo un tema de riesgo que creo que vamos a tener que enfrentarnos en el caso de inversiones sostenibles es que para buscar inversionistas internacionales, sobre todo, y atraerlas al país, obviamente nos enfrentamos a un riesgo país, ¿no? Ahora actualmente no estamos en condiciones necesariamente adecuadas para buscar justamente este tipo de inversionistas y además que existe un techo a las tasas de interés, sobre todo en el sector productivo, que al final hace que no sea atractivo justamente inversiones en el país, tomando en cuenta ese nivel de riesgo que existe. Entonces nos toca ser creativos a los fondos de inversión y otros actores en el mercado para poder atraer este tipo de inversiones, pero creo que es también un llamado también al gobierno y otros actores para buscar alianzas público-privadas, como hablábamos, para poder empezar a traer este tipo de inversiones al país. Creo que es fundamental porque hay muchísimo potencial en nuestras empresas bolivianas y creo que merecen ese apoyo de confianza justamente para abordar temas de sostenibilidad. Ya para ir cerrando esta conversación y dejando algunas ideas finales para quienes nos están escuchando, ¿qué mensaje le darías a las personas que quieren comenzar a invertir buscando rentabilidad, pero también generando un impacto positivo? Em, Bueno, justamente creo que es importante mencionar que invertir en sostenibilidad no significa renunciar a rentabilidad, sino ampliar la forma en la que entendemos el valor, ¿no? Y creo que ese es un punto fundamental. Lo que hablábamos ahora no es simplemente vamos a hacer filantropía, sino es repensar la forma en que estamos generando y haciendo valor, ¿no? Así que aquellos inversionistas que tenemos en la llamada que están buscando justamente oportunidades de inversión con enfoque de sostenibilidad y de impacto, realmente les invito a que por un lado busquen estas alternativas que existen en la Bolsa Boliviana de Inversión, por ejemplo, en términos de impacto, de generación de valor, como son los bonos temáticos, que cada vez estoy segura que van a salir más emisiones en este estilo. Aquellas empresas que igual están dentro de esta llamada, que están buscando justamente emitir este tipo de instrumentos, también les invito a que exploren cómo hacerlo, cuáles son estos requerimientos y sobre todo les invito a que no nos cerremos a pensar de que el tema de sostenibilidad se va a quedar como un tema de filantropía y que, bueno, voy a hacer un checklist y ya está, sino lo consideremos realmente dentro de nuestra estrategia empresarial, considerémoslo realmente en nuestro modelo de negocio y cómo esto va a generar a largo plazo una oportunidad realmente de negocio y que nos va a ayudar no solo
a las empresas, sino al país en general, ¿no? Excelente, muchas gracias, Cecilia. Gracias por hablarnos de este tema tan interesante, tan importante, de forma tan clara y sencilla y práctica sobre todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Excelente, muchas gracias nuevamente, Cecilia, por acompañarnos esta noche, por ayudarnos a entender de manera tan clara el funcionamiento de las inversiones con impacto. Ya no estamos hablando solamente de rentabilidad, ahora estamos hablando de generar un impacto positivo para las generaciones futuras. Gracias a todas las personas que se han conectado esta noche. Les recordamos que tienen que llenar el formulario de evaluación que se les ha enviado a sus correos electrónicos y también está disponible en el chat. Los esperamos en una siguiente sesión de las Noches de Cultura Bursátil. Que tengan muy buenas noches.